The thing goes grrrr. ¿La qué tal? El segundo acorde que os voy a enseñar y que es también... Un momento. Hazlo ahora. El segundo acorde que os voy a enseñar y que también es muy útil es... Espérate, ¿cómo se llama esto? D, que es el primer dedo en la última cuerda en el segundo traste, el segundo dedo en el segundo traste pero en la cuarta cuerda y el tercer dedo en el segundo traste de la tercera cuerda. Y D tiene que sonar así. Bien, y ahora un acorde también muy básico y muy importante es G. G es... Espera. ¿Era así? No, un segundo. G es el primer dedo en la cuarta cuerda en el segundo traste. El segundo dedo en la primera cuerda en el segundo traste y el tercer dedo en la segunda cuerda en el tercer traste. Y G tiene que sonar así. Uy, suena un poco raro, espérate, un segundo. Algo muy importante que se me ha olvidado decir es dónde colocas el ukelele en las piernas, porque si lo colocas de una manera rara, por lo mejor pues se te escapa, ¿sabes? Entonces tienes que ponerlo así, que parezca como un trovador del siglo XII. Ahora, las canciones de ukelele se pueden tocar de dos maneras, o haciendo un rasgueo, o haciendo esto que no sé cómo se llama, arpegios, armonías, algo. Esto es más difícil, pero queda más bonito. En plan, es muy difícil, a mí no me sale tampoco, para que engañarnos. Pero voy a intentar tocar algo para que lo veáis, a ver si suena bien. Uy. Me he equivocado, perdón. A la hora de tocar el ukelele es muy importante, obviamente, tener un ukelele, si no, no haces nada. Los ukeleles lo hay de distintos tamaños, que dependiendo del tamaño, pues tienen distintas formas y sonidos, es muy importante. Hay tres tamaños básicos. El soprano, que es lo chiquitito a lo que estamos acostumbrados, que pueden ser de plástico, pero esos son una caca. No compréis eso, aunque sean de colorines, por favor. Yo sé que los colores a los niños llaman mucha atención, pero no hagáis eso. Los conciertos, como este, que son un poquito más grandes y suenan mejor. Y los barítonos, los tenores, que son más grandes, son como una guitarra pequeñita. También es muy importante el material del que está hecho el ukelele. Un ukelele de plástico va a sonar a un juguete. Y yo sé que os gustan los juguetes, pero no estamos aquí para eso, estamos para que aprendáis música. Sí, me gustan los juguetes. Este es mi momento. Los materiales buenos son las maderas, como la caoba o otros tipos de maderas. Yo no soy carpintero, yo no sé de maderas, pero eso, maderas. Las maderas son guays. Quita, bicho. Y hay ukeleles muy baratos en cosas como Amazon, porque las tiendas de música están sobrevaloradas. Hay que ir a ellas. ¿Sabes qué pereza? Y eso. Necesito solo de puticornio, por favor. Sí, me gustan los ukeleles de madera. Oh, Dios mío. Como ese. Esto no está pagado. Yo creo que me retiro ya, ¿no? Porque yo he venido aquí para educar a los niños y educarlos bien. Sí, yo sé. Es lo que me prometieron en... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama esto? Trabajamos para Nueva Rumasa. A mí Nueva Rumasa me prometió que llegaría a las mentes jóvenes de hoy y estoy haciendo una basura. Pues eso. Estoy trabajando con inútiles. Yo, músico profesional, estoy trabajando con inútiles. Ten cuidado porque esto pasa por el filtro del Eleuterio y como el Eleuterio vea esto nos cagamos. Tú sabes que tengo que pagar el alquiler. Es que yo... No es por nada, que me da igual todo, que yo soy Cassandra, yo vengo de la madre de Rusia, aunque no se note. Cassandra, gasta cuidado. Que a algunos nos importa bastante comer todos los días. Y más de una vez a ser posible.
Yo paso. Hostia, tengo que grabar. ¿Qué dices? Bueno, yo lo tengo todo grabado. ¿Me estás diciendo que de verdad no lo has grabado y que llevo aquí inventándome cosas 2 minutos? Ah, sí le he dado, sí. Ah, No, en serio. corta ya, yo no. The thing goes grrr.